Hola amigos y amigas. Otro vídeo que es una petición es cómo actúan los psicópatas en prisión. Y como afortunadamente nunca he llegado a entrar en prisión, que no creo que fuera un entorno muy edificante para mí, me voy a basar un poco en la experiencia de gente que yo conozco, literatura, casos y alguna conversación que he tenido con funcionarios de prisiones. Pero sería muy bienvenida en los comentarios la opinión de alguien que sea experto, por ejemplo, sean psicólogos forenses o funcionarios de prisiones, etc. O sea, esta vez no hablo a partir de información de primera mano, personal, experiencias mías, ¿no? Sino que lo que voy a hacer es una visión aproximada, que no creo que esté muy lejos de la realidad, aunque puede añadirse mucho más. Primero, como expliqué en otro vídeo, en prisión está plagado de gente que cumple los criterios del trastorno antisocial de la personalidad, TAP. Y sería difícil hacer un porcentaje, podríamos decir que podría ser entre el 40 y 60% de la población forense. Que no quiere decir que sean psicópatas, aunque se parecen mucho. Entonces, psicópatas a lo mejor podría oscilar entre el 10 y el 20 hasta el 30%. También vuelvo a repetir que el psicópata integrado, o sea, el que está bien socializado, el que no es criminal, es la gran mayoría. O sea, y estos no suelen entrar en prisión. Eso no quiere decir que no puedan entrar, algunos sí. Entonces, cuando un psicópata integrado comete un delito penado por la ley, es capturado y entra en prisión, entonces ya no le llamamos integrado, decimos que es criminal. Pero hay una minoría de psicópatas que son criminales, ¿ya? O sea, son criminales incorregibles. Y estos sí que entran y salen o acaban en prisión. Pero estos son la minoría. El psicópata integrado, o que otra gente llama psicópata subclínico, o psicópata de andar por casa, como le llamo yo, este casi nunca entra en prisión. O sea, ¿por qué? Porque es una persona que se las arregla para fastidiar a los demás sin que llegue a ser delito lo que hacen. O a veces, aunque sea delito, no se puede probar. Entonces, digamos que el psicópata integrado es una persona más, podríamos decir, civilizada, entre comillas. Que tiene buen aspecto y buenas maneras. Pero la mayoría de gente que hay en prisión son, por lo menos la mitad de la población, es lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad. Yo le llamo antisociales para abreviar, ¿no? Son personas que son antisociales crónicos, suelen ser delincuentes, ya llevan una carrera criminal. Y se distinguen porque son impulsivos, irresponsables, desafiantes, desagradables, violentos, pendencieros. Se les puede provocar fácilmente, tienen sangre caliente, o sea, todo lo perciben como una provocación, como un desafío. Están acostumbrados a esta cultura criminal. Y de entre estos antisociales hay algunos que cumplen los criterios de la psicopatía también. Porque ya os digo que se parecen mucho estos dos, digamos, constructos de personalidad, ¿no? La diferencia es que el psicópata criminal, ahora hablo del psicópata criminal, entonces el psicópata criminal puede ser antisocial, se puede cumplir en una persona los criterios de los dos constructos de personalidad, o sea, TAP y psicópata. Pero no todos los TAP son psicópatas, ¿no? Ni todos los psicópatas son TAP, ¿no? O antisociales. Entonces, cuando se cumplen los dos, que también a veces muchos de ellos acaban en prisión, este tipo de psicópata criminal tiene todas las cualidades del antisocial. O sea, es pendenciero, es desafiante, es desagradable, es violento, es reactivo, pero tiene otras cualidades en su núcleo de personalidad que son distintas. Es frío, es insensible, es manipulador, es traicionero, ¿vale? Parásito. O sea, tiene otras cualidades todavía peores. O sea, el antisocial
Es difícil, pero puede que pueda mejorar, que pueda salir de prisión e intentar no ser tan virulento como antes. Pero el psicópata criminal no. Hay otras cosas que le distinguen del antisocial. El antisocial, aunque sea una persona irresponsable, mentiroso, impulsivo, violento, egoísta, aún así puede conservar cierto código de honor. Incluso puede conservar cierta camaradería con sus colegas del gremio. En cambio, el psicópata criminal no. Es totalmente amoral, no tiene ética, no tiene principios, ya lo he dicho antes, es traicionero. No tiene fidelidad por nadie. Aunque te puede dar un discurso de lo importante que es tener principios, él no los tiene. Y después llegamos a la gran mayoría de psicópatas, que son los integrados, que estos son, igual que el psicópata criminal, son fríos, manipuladores, insensibles, no tienen principios, pero la diferencia es que tienen recursos, autocontrol y saben mantenerse alejados de problemas, ¿no? O sea, ellos pueden aprovecharse de los demás, abusar de los demás, humillar a la gente que tienen alrededor, quitarles los recursos que ellos quieren, pero se las arreglan para no tener problemas graves con la ley, porque son, ya lo he dicho antes, entre comillas, más civilizados. Tienen buenas maneras, buen aspecto, pueden dar incluso una imagen de ser personas simpáticas, dulces, etcétera, a primera vista. O sea, el psicópata integrado es un parásito, pero es un parásito no antisocial. O sea, es más civilino, más disimulado, tiene más recursos, es camaleónico, sabe adaptarse a cualquier ambiente. No da la nota como el psicópata criminal o el antisocial. Por cierto que el test más usado para diagnosticar la psicopatía, que es el PCLR, resulta que tiene una utilidad incluso mayor, que se usa en la población forense, la población penal, como un muy buen predictor de reincidencia. O sea, los sujetos que puntúan alto en ese test normalmente reinciden antes y más. Por otro lado, afortunadamente en nuestro país y en la mayoría de países, el psicópata es una persona totalmente imputable, o sea, totalmente cuerda ante la ley, o sea, que si comete delitos va a prisión. Ya, muy pocos casos va a algún sitio, algún tipo de institución forense psiquiátrica. Y si va a alguno de estos sitios es porque es un criminal muy peligroso y que ni siquiera lo pueden tratar en prisión. O sea, tratar me refiero que ni siquiera lo pueden aguantar allí. Es un problema, entonces en ese caso sí. Pero tened en cuenta que no hay tratamiento para el psicópata de ningún tipo. Y ningún tratamiento para reinsertar al psicópata que se pueda ofrecer en prisión funciona con el psicópata. O sea, ni role-playing, ni intentarles tener empatía, o que desarrollen empatía, ni enseñarles recursos y habilidades sociales, ni siquiera el castigo funciona con ellos. O sea, cualquier tipo de intento terapéutico o intento de reforma, curiosamente, empeora al psicópata. Al criminal no psicópata, no. O sea, en los criminales no psicópatas hay un porcentaje, que no es que sea para tirar cohetes, tampoco es muy grande, de gente que se puede reinsertar y puede cambiar, y puede mejorar. Pero en el caso del psicópata, no hay cambio posible, al contrario, es a peor. O sea, cuanto más tratamiento, peor. Ellos realmente cuando entran en algún tratamiento es porque les conviene, por algún beneficio, no porque quieran cambiar nada. Bueno, eso no descarta que no se tenga que hacer nada, claro, hay que hacer algo con ellos, ¿no? Y de hecho hay algún estudio que tampoco es para tirar cohetes, de que pueden mejorar un poco si tienes una especie de sistema de recompensas, ¿no? Cuando en prisión o en un reformatorio, un correccional o un centro de menores, cuando les premias por su buena conducta, con alguna cosa que ellos quieren, ¿no? Entonces, ellos pueden... Eso demuestra que el psicópata es capaz de moderar su conducta cuando quiere. Y para mí desmonta toda la teoría de que es un fallo de serie, un mal funcionamiento cerebral, etc. No, que existen esas anomalías
neurofisiológica es normal, sí, es cierto. Pero eso no explica totalmente el cuadro de la psicopatía. O sea, el psicópata sigue siendo una persona distinta, pero con capacidad de cambio, pero sin la voluntad para cambiar. Bueno, dicho esto, me gustaría que en los comentarios hubiera alguien que fuera tan amable de comentar su estancia en prisión, si alguien ha estado en prisión. Porque yo no he estado en prisión, ¿no? Pero sí que sé por otra gente y puedo imaginar que para una persona normal, o una persona que entra por primera vez en la cárcel, tiene que ser un acontecimiento muy, muy estresante, muy duro, que marca, ¿no? Y he conocido casos de gente que ha entrado en prisión siendo gente que no son delincuentes, o sea, gente que ha cometido algún error. Ha entrado a veces ha sido por algún problema de tráfico. Recuerdo en el caso de una chica que no le quito responsabilidad, necesitaba ese castigo. También recuerdo, tengo casos de gente que ha entrado por la ley de violencia de género, que es totalmente injusta, ¿no? O sea, se han encontrado en una situación que han perdido los nervios y por una tontería han entrado en prisión. Y ayudados también porque no han conseguido un buen abogado. Y claro, eso es una situación muy, muy estresante para este tipo de personas que como repito, no son criminales, ¿no? Aunque algunas ideologías, algunos grupos de poder intenten pintarlos como si fueran malvados en potencia, ¿no? Pero para el resto de criminales, los criminales de carrera, los delincuentes comunes con mucha experiencia, que muchos son TAP, antisociales, y algunos son psicópatas criminales, para estos entrar en prisión es rutina. Para ellos están bastante acostumbrados al ambiente, lo conocen bien. Ahora voy a explicar el motivo de la pregunta que me hizo, creo que era una suscriptora, ¿no? ¿Cómo es el psicópata en prisión? De aquí voy a incluir tanto a TAP, trastorno antisocial de la personalidad, como psicópata criminal. Vamos a montar un gran grupo, digamos el 60% de la gente que está en la cárcel. Pues hay de todo, pero en general son un dolor de cabeza. O sea, estas son la gente conflictiva que está en prisión. Y son presos que son algunos de ellos son dominantes, tienen capacidad de intimidar, pueden ser muy violentos, suelen ser muy mentirosos también, manipuladores. Intimidan a veces a los funcionarios también. Y aquí en España también hay un problema, muchos son agredidos por ellos. O sea, son difíciles de controlar, ¿no? O sea, que hay que tener muy experiencia y mano izquierda, y mucha diplomacia y saber hacer, ¿no? Y en general este tipo de presos siempre son peligrosos. Son gente de lo que nunca te puedes fiar. Entonces todo tiene que ir muy bien regulado. Además, estas personas, algunos de ellos, han cometido crímenes que son muy graves, pero no muestran ningún tipo de arrepentimiento sincero. O sea, pueden transmitirlo de palabra, pero no es sincero y se les nota. En cambio, el psicópata integrado, que a veces también acaba en prisión, porque aunque la mayoría se las apañan para no acabar, puede que acaben en prisión y algunos acaban. Este tipo de preso normalmente es al revés. Es un preso que suele ser un preso modelo. Intenta hacer todo bien. Suele tener buena conducta. Suele ser colaborador, pero sigue siendo un personaje falso. A veces puede ser un chivato y eso le puede causar problemas. Es una persona que, como he dicho, el psicópata integrado tiene más recursos, es más amable, es más civilizado, entre comillas. Sabe a quién hay que arrimarse, cómo hay que tratar con los funcionarios, con otros presos, qué presos son a los que le interesa hacerle la pelota, en fin, ¿vale? Y el psicópata integrado en prisión a veces te da una falsa imagen de que se ha redimido, de que ha cambiado, que cuando salga es un hombre nuevo, una mujer nueva, que ha comprendido que ha hecho el mal y ha visto la luz de alguna forma y se ha vuelto bueno. O sea, el psicópata integrado intenta dar una buena imagen.
siempre, fuera y dentro de prisión. También hay que tener que el psicópata integrado, algunos de ellos no son personas violentas, físicamente, psicológicamente sí. Entonces cuando se encuentran dentro de prisión tienen que ir con cuidado, ellos lo saben, no son tontos, ¿no? El psicópata no es ningún enfermo mental. Entonces saben con quién hay que meterse y con quién no, aunque a veces la cagan por su propia falta de ningún tipo de principio. O sea, se pueden saltar algunos códigos que van a ser castigados. Bueno, espero haber respondido de forma general a la cuestión. De todas formas, os tengo que recordar que el psicópata, ya sea criminal o integrado, no percibe la prisión, la condena, como nosotros. O sea, para ellos la condena de prisión es simplemente mala suerte, han tenido mala suerte. Ellos no han hecho nada malo. Y también lo perciben como un castigo injusto. De hecho, algunos se sienten, y lo afirman así, discriminados por la sociedad. O sea, imaginaos qué tipo de mentalidad tiene el psicópata, que es capaz de aprovecharse de los demás, hacer daño a mucha gente, pero cuando es castigado, él no lo percibe como algo justo. Lo percibe como una gran injusticia y una agresión contra él. E incluso una justificación de que él tenía razón. Pero bueno, casi todas las personas conflictivas que hay en prisión suelen ser trastorno antisocial o psicópata criminal. Entonces, con estos hay que tener un trato muy especial. Yo creo que los funcionarios y algunos agentes de policía y psicólogos, psiquiatras forenses son las personas que más experiencia tienen tratándolos. Entonces, son los que mejor los calan, los que mejor los ven. Y más o menos han aprendido con la experiencia cómo hay que tratarlos para evitar problemas. Sí, cuándo hay que tener mano dura y cuándo no, y cuándo hay que ser condescendiente. Pero el psicópata integrado que acaba en prisión, ese mantiene un perfil bajo. Aunque puede cambiar, ¿eh? El psicópata, por eso decimos que el psicópata criminal, algunos de ellos eran integrados antes de ser detenidos, hasta que cometieron un crimen tipificado por la ley. Y algunos han vuelto a la vida normal después, cuando han salido, siguen siendo psicópatas integrados, y algunos otros ya han empezado una carrera criminal, ya son psicópatas criminales, han hecho un cambio a peor. Y nada, aquí me despido, y por primera vez en uno de mis vídeos os voy a decir que si os ha gustado lo que os explico, que os suscribáis al canal. Yo nunca me acuerdo de hacerlo porque yo no soy un youtuber normal, yo solo suelto lo que quiero explicar, y no me preocupo mucho de esos detalles de saludar, despedirme, pedir a la gente que se suscriba y tal. Porque no me gusta estar tampoco pidiendo a la gente. Si a la gente le gusta, si os parece bien, os suscribís. Si no, genial, ¿eh? Nada, muchas gracias por vuestra atención, como siempre.